Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Se produjo en las elecciones autonómicas de ayer en Andalucía un vuelco histórico. El PSOE se derrumbó pasando de 47 escaños a 33. Las posibilidades de recuperarse, además, por las horas en las que estoy grabando el programa, son nulas. Está escrutado el 99,9% de los votos, lo estoy mirando en este momento. Luego, además, Ciudadanos ganó 12 escaños, ha pasado de 9 en el año 2015 a 21, y Vox irrumpió con fuerza, con muchísima fuerza, casi 400.000 votos y 12 escaños nuevos, porque Vox tenía 0. En las últimas elecciones tuvo apenas un puñado de votos, no sé si fueron 16 o 17.000 votos en las elecciones de 2015, estoy hablando. En principio, Susana Díaz podría seguir gobernando, porque a fin de cuentas es la candidata más votada, pero lo va a tener bastante difícil, porque no le alcanza para mayoría absoluta, quiero decir, ni con Adelante Andalucía, que es como se ha rebautizado Podemos para estas elecciones. No fueron con su marca original, sino con una marca nueva, un nuevo nombre, debido pues a las rencillas internas que tienen en Podemos. Pues iba a decir desde hace un tiempo, pero es prácticamente desde que nacieron. Podemos y la crisis interna, o decir Podemos y decir crisis interna, es prácticamente decir la misma cosa. Bien, Podemos para estas elecciones iba con muchas ganas, con la idea de, ahora sí, entrar en el gobierno. No le iba a quedar más remedio, teniendo en cuenta el mapa político que se avecinaba, pero es probable que se terminen quedando con las ganas. No por nada, sino porque no van a tener muchas posibilidades, aunque cabría la posibilidad de un pacto que involucrase a 3 partidos, pero eso ya lo veremos, porque es muy pronto todavía para hablar de pactos postelectorales. Habrá tiempo para ello a lo largo de la próxima semana o de las próximas semanas. Pero es más que posible que un pacto que reúna al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, es un pacto posible, no seguro, pero es posible. Este pacto terminaría por sacar a los socialistas del Palacio de San Telmo, por primera vez en casi 40 años. Luego ya solo por eso es por lo que estamos hablando de un vuelco histórico, es decir, de unos resultados que no se habían visto nunca desde que la Junta de Andalucía existe como tal. Vamos a verlo con más detenimiento. El gran perdedor ayer en Andalucía fue el PSOE, y a no mucha distancia del PSOE fue el Centro de Investigaciones Sociológicas, más conocido como el CIS, dirigido por el inefable José Félix Tezanos, y del que aquí en La Contra hemos hablado más de una ocasión, y en ninguna de esas ocasiones hemos hablado bien de él, y no por nada porque le tengamos manía o porque yo le tenga manía, la verdad es que no tengo el gusto de conocerle, sino por los ridículos en cadena que está haciendo este hombre con las sucesivas encuestas que va liberando a la opinión pública, y que todos nos temíamos que estaban cocinadas, pero que ayer en Andalucía tuvimos la ocasión de comprobar que efectivamente estaban cocinadas. Bien, el CIS arrojaba hace unos días un escenario muy distinto al que se ha terminado materializando en estas elecciones. Sacaron la encuesta hace un par de semanas, vamos en pleno mes de noviembre, y nos estaba dando unos resultados que al menos a mí me parecían sospechosos, pero no solo a mí. Me consta que a mucha gente, porque se estaban tomando literalmente con pinzas. Bueno, esto es lo que dice el CIS, lo que dice Tezanos, y bien, puede servir de orientación, pero poco más. Al PSOE le daba incluso unos resultados mejores que los del año 2015, que fue un año en el que Susana Díaz salió bien librada, perdiendo votos, pero salió bien librada. Le auguraba un 37% de los votos. En 2015 tuvo un 35% y 47 escaños. Es decir, los que tiene o los que tuvo los que ha tenido hasta hoy mismo, porque los sigue teniendo, hasta que no se constituya la nueva Cámara Andaluza. Al PP lo dejaban 20 escaños y un 18% de los votos. Los de Juan Manuel Moreno al final han obtenido 26 escaños y un 21%, y a Podemos le daba un 19,3% y 20 escaños. Han obtenido al final un 16%, es decir, 3 puntos y pico menos, y 17 escaños, 3 escaños menos. Y a Vox, que era la gran incógnita de estas elecciones, lo despachaba con un 3% de los votos y un simple escaño. Al final, Vox ha terminado consiguiendo un 11% y 12 escaños. Bien, semejante patinazo, porque es que esto no aguanta realmente la comparación, y más teniendo en cuenta que estamos hablando de la entidad
sociológica con más medios de España. Esto no es una agencia demoscópica, pequeñita, que evidentemente hace estas cosas con poco dinero y escatima. No, el CIS no escatima. Está financiado por los presupuestos generales del Estado. Bien, este patinazo debería saldarse con la dimisión inmediata de Tezanos. No ha dimitido a estas horas, espero que lo haga en las próximas horas, a lo largo del lunes, a más tardar el martes. No por nada, sino porque el CIS es un organismo público, no un chiringuito. Y aunque todos sabemos que por su titularidad tiene mucho de chiringuito, esa es la verdad. Criticábamos al CIS cuando estaba... Yo desde luego le criticaba mucho, delante de este micrófono me he hartado a criticar al CIS cuando gobernaba Rajoy, porque lo manejaba un poco a su gusto Soraya Sáez de Santamaría. Bueno, al menos en aquel entonces trataban de guardar las formas. Es decir, aplicaban un poquito de cocina, pero caray, no tanta. Aquí de cualquier manera vemos que Tezanos se ha pasado un poquito de listo. Porque una cosa es lanzar, es ir modificando, ir modulando la opinión pública a largo plazo, a medio plazo. Es decir, no sabemos cuándo va a haber elecciones generales, pero yo entre tanto voy creando la impresión, que era un poco la operación en la que estaba metido, de ya veremos cuándo hay elecciones generales, entre tanto voy a ir diciéndoles a los españoles un mes tras otro, porque además esto lo han hecho ya lo han hecho mensual, de periodicidad mensual. Voy a decirles que Pedro Sánchez es lo más de lo más y va a arrasar en las elecciones. Y al final pues puede suceder como una profecía autocumplida que efectivamente 2 años después pues termina arrasando en las elecciones. En este caso había muy poco tiempo entre la cocina, el cocinazo y las elecciones, apenas un par de semanas. La pregunta por lo tanto es saber si dimitirá. Yo personalmente creo que no. Creo que no porque me estoy haciendo viejo, cada día soy un día más viejo y estas cosas pues las he visto muchas veces. He visto cagadas, pero es que la de Tezano en política, quiero decir, y Tezanos es un político. Él dice que es sociólogo y tal, pues te lleva toda la vida en la pomada. Desde tiempos de Felipe González y Alfonso Guerra. Ya estaba un tipo del PSOE, vamos. No es... Además de eso, pues es sociólogo, pero lo primero es lo primero, y lo primero es que es miembro de un partido político, militante, y además un militante en el pasado, especialmente en los tiempos del felipismo, muy activo. Si buscáis José Félix Tezano en la hemeroteca del ABC o del País en los años 80, veréis que era un tipo que en aquel entonces, hoy ya es un venerable setentón, en aquel entonces tenía 40 años, era joven y tenía media vida por delante, estaba por todas partes. Bien, pues como sé de dónde viene y de qué está hecho este personaje, seguramente no dimitirá. No por nada. Por un lado entiendo que le guste, a los de su edad están ya todos jubilados y él en cambio pues está ahí en un buen despacho en el Centro de Investigaciones Sociológicas, y por otro ya por razones de orden político. Vienen varias elecciones en unos meses, un combo importante, no sabemos si generales, pero vienen las municipales, vienen las regionales en 13 comunidades autónomas y vienen además las elecciones europeas en nada. Estamos ya en diciembre, pues estamos hablando del mes de mayo, el día 26 exactamente. Muy poquito tiempo. El mismo tiempo nos separa de las elecciones, de este combo electoral, nos separa el mismo tiempo que de la moción de censura, que ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Así que es poco probable, por no decir imposible, que este personaje dimita. Eso sí, después de esto creo que la credibilidad del CIS ha quedado pulverizada. Podrán seguir inventando, que lo harán, obviamente, incluso ahora inventan todavía con más fuerza, pero solo les creerá quien quiera creerles. Quien tenga la voluntad manifiesta de creérselo del CIS. Después de columpiarse de la manera en que lo han hecho en las elecciones andaluzas, volver a tomar en serio una encuesta del CIS, una encuesta al menos de este CIS, del CIS manejado y chuleado, mejor dicho, por José Félix Tezanos, pues es poco menos que una temeridad. Bien, aparte del CIS, la que se llevó ayer el palo de su vida fue Susana Díaz, que es con lo que empezaba la introducción del programa de hoy. Susana Díaz es presidenta de la Junta de Andalucía desde el año 2013. Lleva exactamente, hace poco cumplió 5 años al frente de esta institución. Llegó ahí por, no voy a decir de casualidad, porque no siempre hay casualidad en estas cosas, era en cierto modo, la delfinesa de Griñán. Llegó ahí por el confiable método digital, pero digital en su variante latina, no en la tecnológica. Digitus en latín significa dedo. En este caso el dedo fue el de José Antonio Griñán, que en aquel entonces, vamos a viajar en el tiempo mentalmente, al verano del año 2013, estaba ya asediado por el caso de los ERE,
terminó junto al anterior presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, imputado en este caso de los ERE, que es, al menos desde el punto de vista cuantitativo, el mayor caso de corrupción de toda la historia de España, toda la historia de España documentada. No sabemos si en Tartés o Sargantonio o algún ministro Argantonio tuvo un caso mayor, pero de lo que tenemos documentado, el caso de los ERE es el mayor de todos. Bien, pues Griñán la nombró de manera digital, es decir, por dedo. La nombró sucesora suya sin celebrar primarias ni nada parecido. Se la llevó al Parlamento y, como en aquel entonces pues gobernaban sin demasiados problemas con Izquierda Unida, con quien habían pactado en el año 2012, pues pasó a ser presidenta de la Junta de Andalucía. Luego ya en el año 2015, en las elecciones de marzo de aquel año, se presentó Susana Díaz como cabeza de lista del PSOE, unas elecciones que ella misma había convocado de manera anticipada, y las ganó. Las ganó, eso sí, dejándose unos cuantos votos con respecto al año 2012. Pero bueno, como el PP se vino abajo, el PP que se había comportado bastante bien en las de 2012, en las de 2015, el punto más negro de toda la historia del PP reciente, pues eso le permitió mantener el mismo número de escaños, es decir, 47, que son los que tiene en este instante y que dentro de unos días pues dejará de tenerlos y pasará a tener 33. Es al final el reparto de escaños cuando sea oficial, pero vamos, que como mucho llegará a tener 34 en el mejor de los casos. Como vemos, Susana Díaz es una mujer con suerte. De hecho, con bastante suerte. Una mujer joven, son 43 o 44 años, pero la suerte ya sabéis que puede ser buena o puede ser mala. Ha sido una mujer con buena suerte. Y esa suerte buena ayer se transmutó en suerte mala. La suerte se le acabó, la buena suerte se le acabó. Y se le ha venido a acabar, qué puñetera es la política, se le ha venido a acabar cuando más la necesitaba. Porque a Susana Díaz, en lugar de favorecerle el hecho de que la Moncloa esté en manos de su partido, le perjudicaba. Esto normalmente suele ser al contrario. Un dirigente, un presidente regional de un partido dado, lo que le interesa es que en Moncloa también esté ese mismo partido, por 1000 razones. De orden operativo, es más fácil entenderse con él para llevar a cabo proyectos, de orden presupuestario, naturalmente, y por supuesto de orden político. Pero no en el caso de Susana Díaz. Me explico, porque esto evidentemente tiene una explicación. Pedro Sánchez es un desastre sin paliativos. Creo que a estas alturas ya hemos tenido ocasión de comprobarlo. Es una especie de rey Midas invertido. Todo lo que toca este hombre, sabéis que el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro. Bueno, pues Pedro Sánchez todo lo que toca lo convierte en mierda. Lleva 6 meses en el gobierno y vive literalmente al día. Acuciado por los escándalos de su gabinete. Y no solo por eso, que los escándalos de su gabinete son continuos. Tiene no sé cuántos ministros ya señalados, cuando no es por un máster, es por unos impuestos sin pagar, sino por escándalos propios, recientes además en el tiempo. Hace solo 3 meses, estamos a 3 de diciembre, pues a principios de septiembre no hablábamos más que del famoso doctorado de Pedro Sánchez, ese doctorado fantasma que se quedó un poco ahí en el limbo. Bueno, pues aparte de eso, vive también acuciado por sus propias torpezas, que son muchas continuas. Torpezas de tipo político, torpezas de tipo protocolario, como tuvimos ocasión de ver el día de la Hispanidad, cuando se puso al lado de los reyes a recibir a la gente en palacio, y cosas de estas, algunas de índole mayor y otras de índole menor, pero todas torpes. Se da en el caso de Sánchez, además, la circunstancia de que a Díaz le venía bien que Rajoy mandase. Le venía muy bien, de hecho, porque así tenía un malo oficial, un villano, una coartada para todo. Pasase lo que pasase, es que Andalucía no va bien, pero claro, ¿cómo va a ir bien? Si está ahí Rajoy en la Moncloa, es imposible que nos vaya bien. Va contra los intereses propios de él. Va contra los intereses propios de la región. Y además le tenemos ahí con Bárcenas, la corrupción, Rodrigo Rato, Gürtel, su padre, en fin, todo lo malo. Y yo, gracias a Dios bendito, pues estoy aquí en Sevilla y os voy a proteger, queridos andaluces, de las asechanzas de Mariano Rajoy. Pero es que Rajoy ya no está.
No está desde hace 6 meses y no lo está precisamente porque Pedro Sánchez le sacó de ahí. Es decir, que Susana Díaz era de las que con Rajoy vivía bastante mejor. Es más, yo estoy convencido, esto evidentemente es una opinión personal mía, yo estoy convencido que de haber seguido Mariano Rajoy en el poder, los resultados de Susana Díaz no serían tan lamentables. Estoy casi convencido. No sé si hubiera sacado 47 escaños, como decía el CIS de Tezanos, vamos, no se hubiese pegado el bofetón tan impresionante que se ha terminado pegando. Algo similar le ha sucedido a Podemos. Esto les pilla tras un desgaste brutal, vamos, un desgaste que se traduce en 4 años pisando moqueta, pero pisando moqueta hasta acabar con ella, hasta quitarle el dibujo. La Teresa Rodríguez de hoy ya no es la Teresa Rodríguez del año 2015, no lo olvidemos, aunque a veces nos lo parezca. Ya no es aquella joven activista gaditana que daba clases de lengua española en un instituto de Puerto Real. No es nada de eso. Ahora los sugieres, y desde hace ya unos años los sugieres del Parlamento se dirigen a ella como su señoría. Antes de eso además fue eurodiputada durante un año, no llegó un año. Bueno, y convivió maritalmente con el alcalde de Cádiz. Es decir, está en la pomada, está ahí. Ha pasado de ser una joven activista a ser una de las que más manda en Andalucía. Y lo mismo está sucediendo en otras partes de España, no solo en Andalucía. Los de Podemos ya no se les percibe como unos outsiders limpios de polvo y paja y con los 15 puntos del carné, no, en absoluto. Se les percibe como parte de la clase política, que es lo que son, en definitiva. Y eso evidentemente cuenta. Eso en su momento a Podemos le vino bien, lo de venir desde fuera. Pero es que era claro que lo tenían que perder y ya lo han perdido. Luego sucede también que el partido, Podemos, quiero decir, vive inmerso en una crisis interna crónica, cuando no es una cosa, es la otra. De hecho, Adelante Andalucía, como tal, nació tras una disputa entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias, como todos sabemos, que no quería llevar la marca Podemos. Y tras unos dimes y unos diretes ahí en Andalucía, con los pablistas y en este caso los teresistas. Vamos, lo habitual. En Podemos miremos hacia donde miremos. Madrid, Galicia, el País Vasco, Cataluña, Andalucía, las Baleares, donde echemos el ojo, encontramos ese tipo de problemas. Esto además se da con otra circunstancia agravante. Y es que tanto el PSOE, pero sobre todo Podemos, en los 2 últimos años han ido cometiendo errores en cadena. El caso de su actitud en Cataluña yo creo que es la más paradigmática. Cataluña, esencialmente, y esto yo ya lo he dicho en más de una ocasión, lo que se han dado es un tiro en el pie. Se lo dieron un tiro en el pie. Al menos en una región como Andalucía, que lleva muy a gala ser la más española de todas. Y presume además de ello. Y actitudes como la de reunirse mostrar esa comprensión, como han mostrado con los independentistas catalanes, que es una postura política perfectamente legítima, pero que tiene un coste. Y el coste pues lo empezaron a pagar ayer en Andalucía. Algunos espectáculos bastante menos edificantes, como ir a visitarles a la cárcel y cosas así. Eso en lugares como Andalucía pues no sienta bien. No solo en Andalucía, en otros lugares de España, otras regiones también se lo van a hacer pagar. Léase las 2 Castillas, el propio Madrid, Murcia. Ese tipo de actitudes no son bienvenidas por una parte considerable del electorado. De manera que lo que hemos observado es que el votante, o muchos votantes, han premiado a los partidos que más firmes se mostraron con este tema, el tema de Cataluña. Básicamente Ciudadanos y Vox. Y ha castigado a los demás, en mayor o en menor medida. Pero no solo eso. No se pueden explicar los resultados, por ejemplo, de partidos como Vox, que hasta ayer era un partido extraparlamentario, hasta hace un año o año y medio apenas se hablaba de él, o se hablaba de él ya en pretérito perfecto. ¿Os acordáis de aquel partido que montó Santiago Abascal allá por el año 2014?
y que se dieron un piñazo de categoría mundial en las europeas. ¿Os acordáis de él? Eso todavía sigue existiendo. A mí había gente que me preguntaba. En el verano de 2017 estoy hablando. ¿Sabes si ese partido sigue existiendo? Sí, mira, todavía, mira, Twitter son activos y tal, pero pues bien, no consiguieron en aquel momento un eurodiputado y desde entonces pues arrastran esa maldición. Vamos, que no muchos se acordaban de ellos. ¿Cómo se puede explicar? Pues esto no se puede explicar, aparte de lo de Cataluña, sin tener en cuenta lo machacona que está la izquierda con los discursos identitarios de género. Está pesadísima. Llevan así mucho tiempo, eso es cierto, pero ha sido con la llegada al poder de Pedro Sánchez lo que ha convertido esto en tendencia, lo que ha convertido esto en noticia diaria. Y esto al final pues termina, obviamente, calando la sociedad y a mucha gente le produce hartazgo, ¿no? Esa gente sigue teniendo el mismo derecho al voto que los que no se hartan, no lo olvidemos. La democracia consiste en que todos votan, los unos y los otros y los unos, con H o sin H. De manera que cuando el poder se alinea con un discurso concreto, en este caso el del feminismo radical, que eso es el discurso de género, reducido a su mínima expresión o a su expresión básica, pues es normal que una parte de la sociedad reaccione. Es decir, el primero que levanta la cabeza o levanta la mano y se hace dueño de esa bandera, pues hay muchos que le siguen. Vox ha hecho de la crítica al feminismo radical una de sus señas de identidad como partido y hoy está recogiendo los frutos. Esto creo que lo vamos a ver más a lo largo del próximo año. Lo de Andalucía ha sido simplemente el aperitivo. Luego tampoco ha ayudado la campaña negativa, en algunos casos negativa y además excesiva, por donde la mirásemos, que le han montado a Vox desde los medios de comunicación, los principales medios de comunicación. Sin tener en cuenta que hoy ya no tienen la capacidad de prescripción que tenían estos medios de comunicación. Esto es importante. La transformación al final ha llegado a todo. Y la capacidad que tienen los periodistas y los periódicos de influir sobre grandes capas de votantes es menor que hace un par de décadas. Tampoco tiene la capacidad de fijar la agenda, como la fijaban hace 10 o 15 años. Si un periódico, un grupo de periódicos o de medios se empeñaban en que se hablase de un tema, se hablaba de ese tema y no se hablaba de otro, o que no se hablase de un tema. Hoy, gracias a redes sociales, y la apertura que ha dado, la cantidad de vías de comunicación a través de la cual podemos acceder a información, y como estamos puestos en red, prácticamente todos los votantes de un país desarrollado como es España y con una penetración de Internet que es no del 100%, pero casi, pues el resultado es este. Al final, lo que hemos podido verificar es que cuanto más insultaban a Vox, más atractivo lo hacían. Esta es la realidad. Para sus posibles votantes estoy hablando. Se podría decir, pero estos han salido del PP, luego todo se ha quedado en casa. Pues sí, algunos han salido del PP, pero no solo del PP. Voy a los números, los tengo delante. Vox ha pasado del 0% al 11%. Digo el 0 porque es que no tenían nada. Y el PP solo ha perdido 6 puntos. Ha pasado del 26,8 que tuvo en 2015 al 20,8 que ha tenido en estas elecciones. Los 5 puntos restantes, es decir, en todo caso, en el mejor de los casos, han pasado 6 puntos porcentuales del PP a Vox. Pero es que nos siguen faltando 5. ¿Esos 5 de dónde han salido? De Ciudadanos no han salido, obviamente, porque Ciudadanos ha ganado 9 puntos. Del 9 y pico al 18 y pico. Luego han tenido que salir del PSOE y quizá también de Podemos. Eso ya tan fino no podemos hilar, pero es obvio que han tenido que salir de ahí. El PSOE se ha dejado en total 7,5 puntos entre unas elecciones y otras. Y Podemos / Izquierda Unida, en el año 2015 se presentaron por separado 5,5 puntos. Luego, parece obvio que se ha producido un trasvase entre PSOE y Podemos, entre esas fuerzas de izquierda, a Ciudadanos y Vox. Que los dos son los dos ganadores de estas elecciones. Es cierto que la participación ha bajado algo, 5 puntos, ha sido el 58 y fue el 63 en 2015, pero claro, no tanto como para justificar todo lo que ha perdido la izquierda. No nos está diciendo todo se ha quedado en casa, no, una parte se ha movido a otro partido. Se ha movido a esos dos partidos y evidentemente han salido de los 3 restantes. Y no todos han salido del PP, luego han tenido que salir de allí. Esto lo que nos viene a decir
así, de una manera más o menos directa, no hace falta mucha capacidad interpretativa, es que acaba de cerrarse un ciclo. Llamémoslo, lo decía anoche en Twitter, el ciclo perroflauta, que se inició pues, en plena crisis, allá por el año 2012, con las huelgas generales, ese año hubo dos, los sitios al Congreso, los famosos rodea al Congreso, cuando Rajoy no sabía hacerse con... Rajoy se convirtió pasó de arrasar las urnas a convertirse en el ser más impopular de España en apenas 12 meses. Bueno, pues aquello alcanzó, ese ciclo perroflauta alcanzó su punto álgido en 2015, con el ascenso de Podemos. En política, como en la vida, la política es parte de la vida, a fin de cuentas, todo tiene fecha de caducidad. Luego, claro, hay productos que caducan antes, especialmente si no se saben conservar. Pues eso mismo es lo que ha pasado con el PSOE y especialmente con Podemos. Me envía Aitor lo que él denomina una noticia mierder, y no le he puesto la sintonía, pero no se la he puesto porque es que no creo, Aitor, que sea una noticia mierder. Creo que en todo caso encajaría más en una categoría nueva que podemos crear, que sería la de tweet mierder. Tweet mierders hay un montón. Si crease la categoría tweet mierder me daría para meter 4 o 5 cada día, porque de esos hay un huevo, todos los que queráis y unos cuantos más. Bien, el tuit en cuestión es de un tal José Luis Chilavert, del que yo desconocía su existencia, no sabía que había un tipo tan famoso que se llamase así. He mirado obviamente en su biografía de Twitter y al parecer fue un portero tremendamente célebre, un portero uruguayo. Dice lo siguiente, José Luis Chilavert, o dijo, porque esto es del 29 de noviembre, dijo lo siguiente: y pensar que nos liberamos de España y en honor a los libertadores la copa llevaba su nombre. Curioso que se juega en España. Curioso, ¿no? Bien, pues Chilavert es paraguayo, como he dicho ya. Pues en Paraguay la liberación se sustanció en la dictadura de Rodríguez de Francia, que se hizo nombrar dictador perpetuo del Paraguay. Y lo fue hasta su muerte, eso sí. Primero fue dictador supremo y luego le parecía poco lo de supremo y Francia se hizo llamar dictador perpetuo. Fue tan perpetuo como lo es la vida humana. Y sí, efectivamente, en su vida fue perpetuo. Luego Rodríguez de Francia, supongo que se conozca un poco la figura, más que con los españoles se las vio con los argentinos, porque se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para los primeros argentinos, o el germen de lo que luego vendría a ser la República Argentina. Él, de hecho, transformó una simple intendencia del Virreinato de la Plata en una república. A partir de ahí hizo lo que le dio la gana. Prohibió la navegación hacia Argentina, prohibió a los paraguayos salir del país sin su permiso, prohibió hasta la correspondencia. Los paraguayos no podían ni escribir ni recibir cartas. Hasta nombró a los obispos. Dijo, bueno, como el rey de España tenía la capacidad del patronato regio, pues yo también lo tengo. Y se dedicó a nombrar obispos. Se convirtió, por ejemplo, en tiempos del doctor Francia, que es como lo llaman en Paraguay, se convirtió en un delito llevar periódicos de Buenos Aires a Asunción. No se podían introducir periódicos dentro de Paraguay. Así que, ¿de qué liberación está hablando Chilavert? ¿De la de Rodríguez de Francia? ¿Eso fue la liberación? ¿Habría que llamar a Rodríguez de Francia libertador? No lo sé, quizá. Creo que en Paraguay no es que le tengan especial cariño, pero bueno. De hecho, en Rodríguez de Francia acumuló más poder del que nadie ha tenido nunca en Paraguay. Vamos, ningún intendente español, sueño de tiempos del virreinato, soñó jamás con acumular tanto poder como él. No sé, quizá debería jugar un poco menos al fútbol este hombre y estudiar algo más de historia de su propio país. Además, veo que ya está metido en años, así que ahora que no tiene que ir los domingos a jugar, podría dedicarlos a leer, que tampoco le vendría mal, y así no haría el ridículo por Twitter. Bien, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro. El programa de hoy ha sido un programa largo por el tema de las elecciones de Andalucía. Y vamos a cerrar no con un tema de Andalucía, sino con la cumbre del G20 de este fin de semana, que ha tenido lugar en Buenos Aires, en Argentina, y en el que se han visto las caras al final, como ya habíamos anunciado aquí, Xi Jinping y Donald Trump. China ha pedido árnica en el G20 bonaerense, en forma de retraso de la subida de aranceles prevista. Y los Estados Unidos la han concedido calculando que esta guerra es una ruina incluso ganándola, y que los chinos, si finalmente reculan, lo harán a la China, es decir, con demora.
Parece que la idea de que si las economías están imbricadas no existen intereses opuestos sino ambivalentes va entrando en la cabeza de los implicados y van asumiendo que disparar al rival es dispararse en los pies propios, por lo doloroso y limitante de la situación. De todas formas, conociendo los prontos de Donaldo y los incumplimientos chinos, este armisticio está cogido con alfileres en temporada de huracanes. Y serán los próximos acuerdos los que marquen la solidez de esas nuevas relaciones de cordialidad y cooperación que se han anunciado. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Ya sabéis, yo mañana regresaré por estos lares, que son mis lares. Este es mi trabajo y muy encantado estoy de que lo sea. Todos los días para mí es un asombro tener el programa de radio y teneros a vosotros allí. Así que ya sabéis, os espero por aquí. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.